Quiero hablarle acerca de la oración de Jesús en el Getsemaní y su determinación de hacer la voluntad del Padre. Lo quiero llevar a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 39. Hoy no lo va a ver en pantalla, búsquelo ahí en su Biblia, por favor. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Versículo 39. Cuando le encuentre dice amén. Ahora, vea usted lo que dice desde el versículo 36. ¿Qué dice desde el versículo 36? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama, ¿cómo? Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se los llevó porque eran los más poderosos, los más guau, los más super guau. Y vea lo que pasó. Porque a veces usted dice: no, yo con ese hermano, yo solo le digo que ore por mí, olvídese. Ese hermano no me deja caer. No, no, cállese, Dios. Esperen. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Y que no eran los super guau. Comenzaron: Padre Santo, te ruego que no. Nunca le ha pasado a usted que está orando y se duerme y se despierta asustado hablando en lenguas, hermano. ¿Ya le ha pasado a usted? A mí sí me ha pasado. Qué terrible, uno está arrodillado y pone la cabeza así, y entra en un reposo profundo. Profundo, profundo, de lado, así, cuando se despierta ya tiene toda mojada la silla. Ahí el lugar donde está orando está todo empapado, todo baboseado, ¿verdad? Pues así era Pedro. ¿Y qué dice? Y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Ojo, nosotros pensamos que se llevó a esos dos porque eran un super guau, pero no. Sabes que Jesús ya sabe quién es el que va a fallar. ¿Quién fue el que voló la oreja? ¿Quién fue el que sacó el machete y la espada? ¿Y por qué lo llevó a orar? Para que no entrara en tentación, porque sabía que la antigua maña era la espada. Se lo llevó a orar. O sea, ¿quién es el que más debe orar? ¿El más espiritual? No, hermano, el más débil. Sí, no es porque que el ministro, que la pastora, no, la pastora di noche vive orando. Y nos exponemos ahí que queremos, venga, aquí póngame las manos, mirú, pero si no ora no va a pasar nada. Porque Pedro andaba, dígame si había alguna autoridad espiritual más grande que Jesús sobre la tierra para ese momento. Era Dios en la tierra, hermano. Caminando y estando en el Getsemaní. Y el muy super guau, que lo encontró siendo el mero mero, durmiendo. Y cuando se tenía que dormir, se despertó y sacó la espada. ¿Ya qué dice?
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ya ve, ya no diluye el café en agua. Échese una cucharada pura, hermano. Sí, porque como la carne es débil, ya ve usted que ese sueño no se va. Cuando vemos Netflix, hasta las 2 de la mañana, va así. Y lo apagamos porque se fue el internet. No porque no queríamos dejar de ver, ¿verdad? Pero pónganos a orar. ¿Quién de ustedes ama las vigilias? Nadie, hermano. Hagamos una vigilia hasta las 8, pastor. Reparta los tamales a las 8. No queremos esperar. ¿Por qué no hacemos el refrigerio a las 10? Ya sabe usted. Y no es por criticar a nadie, es porque Jesús está diciéndolo aquí. El espíritu, yo sé que el espíritu suyo está pila, está dispuesto. Vamos con gozo. ¿Y cómo terminamos después? Mire lo que dice. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Qué dice? Hágase. Vino otra vez y los halló. Estos son como los hijos de nosotros. Usted le dice, usted sabrá qué hijo es el más dormilón. Todos tenemos un hijo que es el imposible de despertar. Hay que hacerle de todo, para que se despierte. Porque entre que usted lo zamaquea para que se despierte, y lo siente que lo están meciendo. Y se acomoda y le da vuelta. Puja de todo. ¿Cómo lo encontró? Otra vez durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban, ¿qué dice? Cargados. Usted mira, qué carnales. Mire, el ministerio es pesado, hermano. Usted no sabe, porque la cosa es el trabajo de sudar. Pero el trabajo que tiene que ver con ministerio es un desgaste físico, mental, emocional y espiritual. Y emocional, ¿por qué? Porque los mismos que te abrazan son los que te apuñalan. Los mismos. Mental, ¿por qué? Porque hay que andarse rebuscando. ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Físico, ¿por qué? Hay que moverse de un lado a otro. Espiritual, ¿por qué? Mire, si hay un desgaste, que yo le puedo decir, mire, cada vez que hacíamos un campamento, después del campamento yo quería dormir una semana, hermano. ¿Cuánto fuimos a servir y nos pasó igual? Y más si te toca estar orando y reprendiendo, es peor. Porque el desgaste espiritual, entonces uno tiene que vivir llenándose para dar, porque si no se llena, no tiene para dar. ¿Cómo estaban entonces estos hombres, dice la Biblia? ¿Cargados de qué? De sueño. Y dejándolos, mire qué precioso es Jesús, cómo nos comprende hasta los dormilones. Dice, dejándolos, ¿qué hizo? Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya. O sea, estaban dormidos, pero quizás los vio preocupados durmiendo. Bien preocupados los vio, que les digo: dormid ya y descansad, de aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, y se acerca el que me entrega. Y ahí, si siguiéramos leyendo, ahí está el arresto de Jesús. ¿Quién fue el que sacó la espada? ¿A quién se llevó Jesús a orar al Getsemaní? Entre todos, Pedro. ¿Por qué se lo llevó?
para que no entrara, le dijo. ¿Y qué le pasó al hermano? Porque como no oró, ¿qué le pasó? Entró en tentación. Pero no me quiero enfocar en los dormilones, sino en la decisión que Jesús toma en el Getsemaní. Y voy con esto. ¿Por qué le quiero hablar de esto y por qué pone el Señor en mi corazón que hable de esto? Porque el Getsemaní es el lugar donde Jesús pasó una de las noches más profundas y angustiosas de su vida. Es donde Jesús estaba a las puertas de su crucifixión, que él sabía que iba a suceder. Pero él estaba pidiendo al Padre que esa copa pasara de él y todo, y entró una duda en mi mente, en mi corazón, de qué copa está hablando. ¿Por qué está rogando al Padre que pase esa copa de él? Hay una copa que era la copa que usted y yo teníamos que tomar, teníamos que beber, y era la copa del juicio de Dios. Era la copa de la ira de Dios. Entonces Jesús se tomó toda esa carga de pecado, se tomó toda esa carga y él estaba diciendo, si fuera posible que pase de mí, porque estoy sintiendo que está amargo, estoy sintiendo que está pesado, estoy sintiendo que es un peso que no puedo soportar. Si fuese posible, 3 veces oró. ¿Se imagina qué aflicción tenía Jesús? Que sabiendo que era Dios, que sabía que tenía todo ese poder, que podía adormecer el dolor y ir como si nada, decidió no negarse a hacer la voluntad del Padre. Podemos ver la agonía de Jesús en el Getsemaní. Jesús experimentó una angustia profunda, aunque él era hijo de Dios. En ese momento mostró su humanidad enfrentando el sufrimiento que sabía que iba a enfrentar. Miren lo que dice Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. La angustia de Jesús no es para celebrar un acto religioso. Ese sufrimiento y angustia de Jesús es para reflexionar entonces en el precio que él pagó para que usted y yo ahora podamos llamarnos cristianos. Para que le hagamos honor a ese nombre de aquel que sufrió, que murió en la cruz del Calvario, que no es una historia, que no es un mito, que no es una fábula, que no es una leyenda, que es una verdad absoluta, que Cristo murió y que usted y yo tenemos vida, tenemos autoridad y tenemos esperanza en Cristo, porque como cristianos entonces hay un poder dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia. Tú eres cristiano porque tienes a Jesús en el corazón. Por eso eres cristiano. Porque lees la palabra. Por eso eres cristiano. Porque oras. Porque la única manera para no entrar en tentación, ¿cuál es? Jesús lo dijo. ¿Cómo puede un hombre abstenerse entonces ante la tentación? ¿Cómo puede una mujer evitar aquella tentación? Solo orando. Solo orando. Mire, deja una gran enseñanza Pedro con esa espada. Si se había convertido a Cristo, ¿por qué no había vendido la espada, hermano? ¿Para pelar mango? ¿O era para los no creyentes? Dígame usted, ¿todavía la tiene guardada? Cuénteme, hermano. Sí, porque uno puede tener un arma, pero si no ha tenido esa costumbre, esa tentación, que le pique el dedo cada vez que se enoja, ¿me entiende? Usted puede tener el arma ahí, le da igual, puede tener un cuarto lleno de armas. Un vecino de un pastor amigo allá en los Estados Unidos dice que tiene que avisar cuando llega, porque es un ex militar y él tiene un arma en cada parte, arriba del ropero, en la sala, en cada espacio él tiene un arma, porque él es un ex militar que fue a la guerra.
Y dice él que en cualquier momento puede haber una invasión. Detrás del tanque del sanitario tiene un arma guardada, pegó la funda, dice, y ahí le mete. En todas partes. Dice ese amigo que tiene, por lo menos según le ha contado, que tiene como unas 47 armas guardadas en la casa. Pero señora, casa, 2 niveles. Tienen el patio, tienen la piscina, donde lo quieran agarrar, dice el hombre que tiene de todo calibre. Ah, pues algo así era Pedro, solo que Pedro era más creyente, solo una había dejado. la menos invasiva, dijo. ¿Qué hemos dejado nosotros? Hay un arma que no le hemos dejado. Se llama lengua. Es una espada bien filosa. Bien filosa. Mire lo que puede afectar un ministerio, el chisme. No tiene idea. Donde es la murmuración, ¿a qué es igual, dice la Biblia? ¿A qué es igual? A la hechicería. Donde es el chisme, la murmuración, es igual a la hechicería. Entonces, para que se desarrolle el chisme, tiene que haber oídos. Entonces, si a usted le llega a alguien con un chisme, cierre sus oídos y cancele, dígale, a mí no me venga con ese negocio. En mi casa no permito esos demonios. Pero ¿y si la casa de nosotros es como un restaurante de chisme, hermano? ¿Y qué me tiene ahora? Se dio cuenta que vinieron en carros vidrios polarizados, placas PEC 385. Y no va a creer, la mujer de aquel se subió con una falda bien corta. Y después vi la vecina de allá del otro. Mire, esa espada es peligrosa. Es peligrosísima. Entonces, porque podemos acusar a Pedro de no haber soltado la espada, pero puede ser que nosotros la andemos cargando. ¿Y contra quién la usamos? Contra el mismo compañero del ministerio, contra el amigo. ¿Será pastor? Bueno. Jesús le dijo allá en el verso 49, le dijo en el 50, le dijo a Judas, y le dijo Jesús, amigo, ¿a qué vienes? ¿Y qué hizo Judas? Tenga cuidado con esos besos. Tenga cuidado. No sabe usted. Aquí hay para aprender de todo. Pero la decisión que Jesús tomó y la actitud de Jesús, mostrando su humanidad, nos dice que todos podemos quebrarnos ante la prueba. Que todos podemos quebrarnos y llorar. Que es normal llorar, pero ¿a quién acudió Jesús a pedir fuerza? Al Padre. Se fue y clamó 3 veces por lo mismo. ¿Cuántas veces dice el apóstol que pidió a Dios que le quitara una enfermedad? Revise, googlee ahí cuántas veces le pidió el apóstol que le quitara una enfermedad, el apóstol Pablo. Él lo dice ahí, veces he orado y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo dejó Jesús que pasara para hacer esa oración? ¿En cuánto tiempo? Dice que oró toda la noche. Y pidió que fuese Dios respondiéndole ahí, apartándolo, porque él sabía que la hora se acercaba. ¿Cuántas veces pidió el apóstol Pablo? Corintios 12:8. ¿Cuántas veces dice? 3 veces. ¿Cuántas veces oró Jesús para que el Padre lo apartara esa copa? 3 veces. ¿Será que esas oraciones de 3 veces
¿Le dice algo en su corazón? Hay que pedirle revelación al Señor. ¿Sobre qué estás orando? ¿Cuánto tiempo vamos a orar? Son decisiones tremendas. ¿Cuántas veces dijo que solo que el apóstol no dice si el mismo día oró las 3 veces? ¿Verdad que no? Significa que tengo que orar y creer y esperar. Vuelvo, oro y espero. Vuelvo, oro y espero. Y le dijo, Padre, y le dice Jesús a los discípulos, vayan y duérmanse ya, porque esto ya estuvo. O sea que incluso llegando a una prueba difícil, a usted están a punto de operarlo, usted le dijeron en 4 horas te operamos, usted tiene 4 horas para clamar. Cuando ya ve que los doctores vienen y usted sigue igual, dice, llegó la hora. Pero ¿qué me muestra Jesús? Que tenemos que aceptar la voluntad del Padre. Lo que nosotros llamamos resignación. Lo que nosotros decimos, ya me toca, ni modo. Pero significa que antes que esas cosas vengan, antes que la situación pase, usted y yo podemos clamar. ¿Qué tenemos que hacer ante la circunstancia? Clame, interceder. ¿Por qué? Porque sea Dios haciendo un milagro. Hay cosas que son meramente espirituales, que no tienen nada que ver la carne, que usted tiene que decirle, Dios, hacelo a tu manera. ¿Qué querés, Señor? ¿Querés que me rajen, Señor? Pues me van a rajar. ¿Cuántos han pasado milagros tremendos aquí de sanidades? Sanidades. Amén. Terrible. Uno de los últimos casos, allá nuestra hermana Maribel le habían dicho que ya lejos le iban a dejar una cirugía, una operación. ¿Y en cuánto tiempo fue, hermana María? En días. Y supuestamente había que esperar ¿cuánto? 1 año. ¿Se da cuenta? ¿No pudo la hermana orar 1 año? Cuando ya le dicen a uno la fecha, uno tiene hasta esa fecha para decirle, Señor, si querés hacer un milagro, hacelo. Jesús está diciendo al Padre, si está en ti que pase de mí esta copa, pero era algo tan tremendo. Jesús, podemos ver entonces esa agonía. ¿Qué más? La copa, le cuento algo. Cuando Jesús menciona la copa, se está refiriendo al sufrimiento que tendría que enfrentar, incluyendo su arresto, juicio, tortura y crucifixión. Él sabía que era una etapa tan cruel. Burla, humillación, grosería, a punto de matarlo a golpes. Fue terrible el sufrimiento de Jesús. Por eso hay un poder en esa cruz que usted y yo tenemos que tomarlo bien en serio. Hay un poder maravilloso en la cruz. No podemos saltarnos todo esto, desde su arresto, el juicio, la tortura. ¿Y qué pasa en medio de todo eso? Previamente, uno de sus discípulos lo vende. Después, el más amado al que llevó a orar, ¿qué pasó? Lo negó. ¿Y quién somos tú y yo para que nos vaya bien toda la vida en esta vida que tenemos? Nos van a negar, nos van a defraudar, nos van a mentir, nos van a engañar. Duele, hermano. Duele. ¿Duele que un amigo te traicione? Duele, ¿verdad? ¿Pero qué es eso? Es una prueba. ¿Cómo resolvemos entonces los cristianos esa situación? ¿Sacando la espada o orando? ¿Qué aprendemos hoy? La pregunta es, ante esa decisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Sacamos la espada o oramos? Pero dígamelo en serio, porque lo que ha pensado entre semanas no es orar. Usted sabe, ya, a ver. Sí, eso de orar, no. Cuando uno esté enojado, no piense en orar. No, cuando uno esté enojado, no piense en orar. Pero la palabra nos enseña
que hay dos formas de reaccionar y de hacer las cosas. Uno, sacando la espada, y dos, orando que se haga la voluntad del Padre. Y si aquellas cosas van a suceder, deje que se venga, porque la voluntad de Dios se va a cumplir. Pero una cosa te digo, aunque te torturen, te hagan pedazos, te hagan hacer lo que quieran hacer, Dios de que te levanta, te levanta. Si Él lo hizo para glorificarse en tu vida, lo vas a ver cumplirse toda una realidad y lo vamos a lograr y lo vamos a ver. Alguien dice amén. Pero duele, sí duele. Es normal que duele. El día que no duele, ese sí es problema. Pero es que no sé cuánto tiempo, no sé cuánto tiempo. Pero una cosa sí le digo, es mejor resolver las cosas poniendo en las manos de Dios que se haga su voluntad, no la de nosotros, no mi voluntad, no. Que mi voluntad es loca, hermano. ¿Qué le pasa a usted? Lunes de un modo, martes de otro modo, miércoles de otro modo. Estamos locos, hermano. Y no me juzgue, que nos vamos parejos. Estamos locos. Si por la misericordia de Dios dice la palabra, que por la misericordia de Dios no nos ha matado, no nos ha cobrado conforme a nuestros pecados. Allá pagó Jesús y no nos conformamos y seguimos pecando. Venimos a Cristo y reconocemos que Él nos salvó, que nos perdonó nuestros pecados. ¿Y qué hacemos después? Nos volvemos a revolcar como el chancho. Lo bañan, nomás lo sueltan, se vuelve a meter al lodo. ¡Qué tremendo! Jesús pasó ese sufrimiento. En la cultura bíblica, la copa a menudo simbolizaba el juicio de Dios, la ira de Dios contra el pecado y el sufrimiento por el cual se debía pasar para traer la redención. Miren lo que dice el Salmo 75:8, qué interesante. Porque en la mano de Jehová, Salmo 75:8, porque en la mano de Jehová hay copa y el vino espumoso, lleno de mezcla, y él derramará de ella. Ciertamente los impíos de la tierra han de beber. ¿Qué va primero? ¿Qué acontecimiento va primero? ¿Este salmo o la crucifixión de Jesús? Veamos la historia de la humanidad. ¿Qué sucedió? ¿Quién vivió primero? ¿Jesús o David? Es que los veo dudando, hermano. ¿Qué pasó? Están pensando en la compra del súper. Yo sé, qué bendición. Pero piense por un momento. Hablo por el texto, hablo por la escritura. El pasar la copa representa beber de la ira de Dios. Para Jesús esta copa no era solo un sufrimiento físico, sino enfrentar el peso del pecado del mundo, la separación temporal de su Padre. ¿Qué dijo Jesús estando ahí? Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre sintió lo que Jesús, perdón, sintió lo que muchas veces nosotros, a pesar de estar revolcados en el pecado, no sentimos. Jesús sí sintió la separación. Y le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba sufriendo injustamente porque no era él el culpable. Tenemos que entender como cristianos que no era Jesús el culpable, sino que éramos tú y yo. Entonces el evangelio no es juego. El evangelio no es fácil. Fue alto el precio que Jesús pagó. Él lo hizo. Tuvo que vivir la separación temporal de su Padre y el juicio divino que recaía sobre él en la cruz. Jesús sabía que tomar esta copa significaba ser hecho pecado por nosotros, como se menciona en 2 Corintios 5:21. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Y lo último que vemos ahí es la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre, diciendo, se ha hecho. Se ha hecho. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Desde antes él estaba hablando acerca de lo que le iba a pasar, pero llegando el momento, él sabía que pasaba algo. Sé cuántos hemos querido no pasar pruebas, no pasar dificultades. Creo que todos los que estamos aquí hemos dicho, Señor, apartame, Señor. Incluso nos enseñó a orar. ¿Cómo nos enseñó a orar? Que nos aparte, que nos libre, ¿verdad? De todo mal. Eso podemos orar. Si Él nos enseñó que oremos así, lo podemos hacer. ¿Cuándo? Diariamente. Diariamente. Yo le invito a que se ponga en pie y le demos gracias a Jesús. Porque la oración de Jesús en el Semaní es un profundo recordatorio de la lucha entre la humanidad y la obediencia a Dios. No sé si tu carne quiere obedecer a Dios siempre, pero la mía no. La palabra, venir a la iglesia, orar. No, estoy cansado. Estoy cansado. Pero dígale que vamos a comer pupusas después del culto. Ay, vamos, dígame a dónde. No dice traiga. Mire, no, ya no están sofocados porque las rigües ya se las echaron, ¿verdad? Ya estuvo. Tranquilo, ¿verdad? Pero ¿qué tal? ¿Cómo es tu carne? ¿Acaso no es igual que la mía? Somos débiles. Por lo tanto, Jesús nos dice, oren. Oren para que no entren en tentación. Oren para que aprendan a hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. No sé esa decisión que tienes que tomar, eso que estás pensando, ¿por qué no le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor? Padre, gracias por tu palabra esta noche.